La bendición de mi Dios sea con cada uno de mis estimados hermanos en este día. Con ustedes de nuevo, Pastor Efraín Valverde de Ministerio Restauración. Una vez más compartiendo la palabra de Dios y con un mensaje para los últimos días. Mensaje de visión y misión. Es siempre un privilegio compartir con mis hermanos y juntos estar creciendo en el Señor, en su palabra, en oír la palabra, en leerla, oírla y guardarla. Así está escrito en el Apocalipsis capítulo 1 y verso 3. Bienaventurados los que leen y oyen y guardan las palabras de esta profecía. Así que es siempre nuestra meta compartir, enseñar para guardar. O sea que la palabra de Dios no es válida hasta que no se cumple. Y hay una escritura tremenda que nos enseña esto. Hemos estado compartiendo enseñanzas tras enseñanzas. Y el propósito no es para que se diga, qué bonita enseñanza, sino que el propósito es guardarla, cumplirla, obedecerla, hacerla. Eso es lo importante. Vamos a leer varias escrituras, unas 2, 3 escrituras que hablan sobre esto. Todo lo que hemos estado hablando sobre la oración. Bueno, qué tremendo hablar y predicar y enseñar sobre la oración, pero mejor es hacerlo. Pero estamos enseñando en forma práctica, línea sobre línea, renglón sobre renglón, un poquito aquí, un poquito allá, así está escrito, así enseñaré a este pueblo, dice el Señor. Así que nadie se ponga frustrado, desesperado, que no puede entender todo. Nadie lo entendemos todo de golpe, es un proceso. Y el proceso por excelencia es cuando lo vivimos, cuando ponemos en práctica lo que estamos escuchando. Bueno, abran su Biblia a Mateo capítulo 8. Tenemos mucho más todavía que hablar sobre el enfoque de la oración. La oración es la oración estratégica, la oración planificada. Quizás son palabras nuevas para alguien. Bueno, en parte para mí también, porque estamos aprendiendo. Y estamos aprendiendo de que es necesario tener un plan, tener una estrategia en todo lo que hacemos, en todo, incluyendo la oración. Es necesario planificar, es necesario tener un plan, tener una estrategia, tener un método para todo lo que hacemos. Dios es un Dios de orden y nosotros hemos pensado que el ser ordenado es antibíblico. No, al contrario, es bíblico el ser ordenado. Pero estamos aquí hablando de que el punto de todo, la razón del orden, la razón del propósito, la razón del plan, la razón de la estrategia, la razón del método es con que se cumpla. La meta es que se cumpla el propósito, que se cumpla el propósito. Mateo capítulo 8, verso 14 a el verso 17. Quizás lo hayan leído, pero voy a llamar su atención a algo en estos 4 versículos. Mateo capítulo 8, versos 14 al 17. Y vino Jesús a casa de Pedro y vio a su suegra en cama y con fiebre. Recuerden, la razón que estoy leyendo este verso es porque desde el mes de marzo, cuando comenzó la pandemia, cuando inició la pandemia, comenzamos a dar enseñanzas a diario por este medio del internet o del Facebook. Y entonces, imagínense, cada día ya de marzo, abril, mayo, junio, julio, ya vamos para 5 meses. Y son muchas cosas que hemos hablado. Lo importante es que se ponga en práctica, poner en práctica lo que aprendemos, lo que estamos oyendo.
La verdad, alguien dijo, nada hemos aprendido si no hemos puesto en práctica lo que oímos. Solamente cuando alguien lo oye, cuando oímos algo y no lo guardamos, simplemente estamos adquiriendo conocimiento, pero no hay práctica. La práctica es sabiduría. Mateo capítulo 8 y verso 14. Así que todo el fin de la Escritura es que sea cumplida, que se cumpla, que esté en acción esa Escritura. Mateo capítulo 8, verso 14. Y vino Jesús a casa de Pedro y vio a su suegra en cama y con fiebre, y tocó su mano y la fiebre la dejó, y ella se levantó y los servía. Y como fue ya tarde, trajeron a él muchos endemoniados, y echó los demonios con la palabra y sanó a todos los enfermos. El Señor fue a casa de Pedro, la suegra de Pedro estaba muy enferma con fiebre. El Señor tocó su mano, la fiebre la dejó, y ella se levantó y le servían. Y la gente que estaba alrededor se dieron cuenta, la palabra corrió, de que el Señor había sanado a la suegra de Pedro. Y ya era tarde, sin embargo le trajeron a él muchos endemoniados y echó los demonios con la palabra y sanó a todos los enfermos. Trajeron endemoniados y enfermos. El que está enfermo, el que tiene a alguien que está endemoniado, no le importa qué horas son, es tarde, no le hace. Es el tiempo apropiado, cualquier hora, cualquier día está apropiado para ser liberado, para ser sanado, para ser salvo. Una vez más, el verso 16, y como fue ya tarde, trajeron a él muchos endemoniados y echó los demonios con la palabra y sanó a todos los enfermos. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué hizo eso? Para que se cumpliese lo que fue dicho por el profeta Isaías, que dijo, Isaías 53, él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Hay quienes quieren ser tan espirituales que dicen, no está hablando de la enfermedad física. Sí, incluye la enfermedad física y espiritual. Tomó nuestras enfermedades. Y aquí dice la Escritura que sanó a todos los enfermos para que se cumpliese lo que fue dicho por el profeta Isaías, que dijo, él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Fíjense un poquito, detengámonos aquí un momento y leamos para que se cumpla lo que fue dicho, lo que fue escrito y dicho por el profeta Isaías. Lo que está escrito lo leemos ahí. Pero miremos una cosa, el punto mientras la palabra no se cumple es meramente palabra, pero la palabra está como una semilla que no ha brotado, una semilla dormida, la palabra. Y la Biblia, muy bonita la Biblia, pero ¿de qué sirve la Biblia si no alguien la cree y alguien la pone por obra? Alguien cree las promesas de Dios. ¿De qué sirve? El libro está muy bonito, puede ser la Biblia de piel, muy cara, puede ser bilingüe, en cualquier idioma, pero ¿de qué sirve? El libro cerrado, aún abierto en la mesa de la sala, ¿de qué sirve? Nada, hasta que alguien no, como lo acabo de repetir, Apocalipsis capítulo 1, verso 3, bienaventurados los que leen. Bienaventurados los que leen, o el que lee, voy a leerlo exactamente como está, capítulo 1 y versículo 3 del libro del Apocalipsis. Bienaventurado, hablo en términos singular. Bienaventurado el que lee. Qué bonito que está leyendo la palabra. Y bienaventurado también, bendito sea, feliz es los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. La palabra se lee y se oye para que se cumpla. Y donde se cumple es puesta en práctica, se cumple en nosotros, en el pueblo de Dios, en el que oye, en el que lee. Esa palabra entonces es manifestada
literalmente es personificada por nosotros. Para eso estamos llamados, para personificar la palabra. Por eso Cristo Jesús es llamado el verbo de Dios, la acción de Dios, el verbo de acción, el logos, el verbo. La palabra fue hecha carne y habitó entre nosotros. Ahora tú y yo también somos el verbo de Dios, pequeños verbos de Dios, para que esa palabra sea encarnada en nuestras vidas, como dice el apóstol a los Corintios. Llevamos la muerte de Cristo en nuestros cuerpos mortales para que también la vida de Cristo sea manifestado por nuestros cuerpos mortales, que se viva, que se personifique la palabra. ¿En quién? En el pueblo de Dios, en tu vida y en la mía. Entonces, mientras el Señor no sanaba a los enfermos, no se cumplía la palabra, lo que fue dicho por el profeta Isaías. ¿Y de qué sirve? No, la palabra está escrita, la palabra fue dada para que se cumpla. Y tú y yo, mi estimado hermano, somos los llamados para que esta palabra de Dios se cumpla, para que haya sanidad, salvación, redención, restauración, liberación, manifestada la palabra de Dios por medio de vasos, por medio de verbos pequeños de Dios, el verbo de Dios, la palabra de Dios personificada, para que se cumpla. La primera vez que leí esto casi con este entendimiento, qué tremendo. Mientras el Señor no sanaba, no se cumplía la palabra, solamente era una palabra escrita. Una palabra escrita. Pero la palabra escrita es para aquel que lee, está destinada para aquel que lee y que oye, para que la guarde y la ponga en práctica a esa palabra. Leemos en el mismo evangelio. Y vamos a mirar cómo vamos a continuar después. Cuando termine esto voy a continuar con el tema de la oración, porque vamos a ver la forma práctica en que se pone por efecto la palabra de Dios. ¿Qué pasos prácticos podemos tomar, hacer para que se cumpla la palabra, para que se manifieste, para que la vida de Cristo sea manifestada? Vamos a leer ese verso enseguida, pero leamos Mateo capítulo 5 y verso 17 y verso 18 y 19. No pensáis, repito una vez, Mateo capítulo 5 y verso 17 en adelante, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido a abrogar, a quebrantar, a destruir la ley, sino a cumplirla. Vine a cumplirla, vine a personificarla, vine a manifestar la palabra de Dios. Porque de cierto os digo que hasta que perezca el cielo y la tierra, ni una jota ni un tilde perecerá de la ley, hasta que todas las cosas sean hechas. Ese es el propósito, es el fin, de que sean hechas, de que se cumpla la palabra. No se cumple en un vacío en el aire, se cumple en hombres y mujeres que creen, que tienen fe y ponen en práctica la palabra de Dios. Yo estoy esperando en estos días ver milagros que no hemos visto, milagros que no se han visto. Es el tiempo. Pero hay entonces un proceso de Dios, el proceso de Dios, y vamos a sujetarnos por la fe al proceso de Dios. Y Dios ha prometido y Él tiene que cumplir lo que Él ha prometido. Verso 19, Mateo 5, 19. Así que miremos el verso 17, termina, vino para que se cumpla, a cumplir la ley. Verso 18, hasta que todas las cosas sean hechas. Y está hablando de la palabra de Dios. Cada coma, un tilde, la jota, es como la coma y el tilde, son signos hebreos. Verso 19, de manera que cualquiera que infringiere uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseñare a los hombres,
muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. ¿Qué está diciendo aquí? Está diciendo que si alguien enseña la palabra y no la hace, será llamado muy pequeño. Aquí está muy claro. De manera que cualquiera que infringiere uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñare a los hombres muy pequeños, será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que hiciere, ahí está la clave, mas cualquiera que hiciere y enseñare, en ese orden, primero hacer y luego enseñar. No primero enseñar para hacer, sino que si vamos a enseñar es menester que primero hagamos. Este será llamado grande en el reino de los cielos. ¿Quién? El que hace y luego enseña. Hay un refrán que escuché hace años y lo voy a repetir. Y dice así: el ser ejemplo no es la mejor forma de enseñar a otros. Y cuando digo eso, la gente se queda con los ojos parpadeando. Lo repito, el ser ejemplo no es la mejor forma de enseñar a otros. Más bien, el ser ejemplo es la única forma, no la mejor forma de enseñar a otros, el ser ejemplo. Porque si no somos el ejemplo, si no hacemos y tratamos de enseñar, es vana la palabra, no hay autoridad. Por eso le dijeron aquellos al Señor: tú no hablas como los fariseos, tú hablas con autoridad, porque ellos hablan, enseñan, pero no hacen. Pero la palabra de autoridad viene cuando detrás de la palabra hay una vida, se ha cumplido la palabra en esa vida. Aleluya. Qué potente es una bomba. Cada cristiano puede convertirse en una bomba andando, una bomba de vida, no para destrucción, una bomba de vida. Que explote salvación, que explote vida, que explote sanidad. Así que cualquiera que hiciere y enseñare, en ese orden, repito, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y de los fariseos, porque ellos dicen pero no hacen, no entraréis en el reino de los cielos. Vuestra justicia tiene que ser mayor. ¿Cómo? Haciendo y enseñando. Haciendo y enseñando. Bueno, cuando hacemos eso, entonces llevamos por doquiera la vida de Cristo. Llevamos la vida de Cristo por doquiera. Manifestamos por medio de nuestros cuerpos mortales la vida de Cristo en nuestros cuerpos, por nuestra propia vida. Leamos la segunda de Corintios. Lo estoy buscando aquí y no estoy seguro si es la primera o la segunda de Corintios. Ahorita vamos a darnos cuenta. Vamos a leer la palabra del Señor. La segunda de Corintios, capítulo 4 y verso 10. Segunda de Corintios, capítulo 4, versos 10 y verso 11, versículo 11. Y dice de la siguiente manera, vamos a leerlo. Dice así: llevando siempre por todas partes la muerte de Jesús en el cuerpo, para que también la vida de Jesús sea manifestada, para que la vida de Jesús sea manifestada en nuestros cuerpos. ¿Qué quiere decir siempre llevando por todas partes la muerte de Jesús? No haciendo nuestra voluntad. Morimos, llevamos la cruz, perdemos la vida. El que perdiere su vida la hallará, dijo el Señor. Muere, vivo no ya yo, dijo Pablo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo, lo vivo por la fe de aquel, en la carne lo vivo por la fe de aquel que me amó. Así que llevando siempre por todas partes la muerte de Jesús en el cuerpo, para que también la vida de Jesús sea manifestada en nuestros cuerpos. La palabra viva se cumpla por medio nuestro. La vida de Jesús sea manifestada en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos,
Siempre estamos entregados a muerte por Jesús, negándonos a nosotros mismos. Negándonos a nosotros mismos. Siempre estamos entregados a muerte por Jesús, para que también la vida de Jesús sea manifestada en nuestra carne mortal. Mi estimado hermano, la palabra de Dios la leemos y la oímos para ponerla en práctica, para que la palabra viva, ya no palabra muerta, letra solamente, sino que la palabra, y el mundo está hambriento. Dije, el mundo está hambriento de ver la palabra, de oír la palabra de Dios en vivo. Dijo un judío a un cristiano que le estaba testificando de Cristo, y le dijo: no me hables de Cristo, muéstramelo. No quiero oír palabras, muéstramelo. Hay un hambre hoy en día de ver la palabra cumplida, la palabra manifestada. Y tú y yo, mi estimado hermano, somos llamados, tú y yo somos llamados para que esa palabra sea manifestada, la palabra de Dios. Quiero que lean un verso más conmigo. Esdras capítulo 7. Si alguien me puede mandar la hora, qué horas son, por favor, apúntemela ahí, porque mi otro teléfono está apagado y no sé qué horas son. Así que, por favor, alguien apúnteme la hora exacta, por favor. Y voy a leer otra escritura en el libro de Esdras, mientras alguien apúnteme la hora. ¿Qué horas son? 8 con qué. Ok, mientras alguien me lo apunta, abran su Biblia a Esdras capítulo 7. Esdras capítulo 7 y el versículo 10. Gracias, hermano Elgan. 8:28. Ok, 8:26. Ok, nos quedan unos 4 o 5 minutos. Esdras capítulo 7 y verso 10. Porque Esdras, ya saben que Esdras y Nehemías son los que dirigieron el trabajo de la restauración de Jerusalén y del templo cuando regresaron del exilio en Babilonia, donde habían estado por 70 años y regresaron. Un trabajo tremendo. Levantar las ruinas de la ciudad, reedificar el templo, los muros, los cimientos de la casa de Dios. Trabajo grande. El trabajo de restauración es grande porque hay que quitar las ruinas, los escombros, para hacer lugar para lo nuevo. Y hay muchos escombros en las vidas de los creyentes, y Dios está limpiando nuestras vidas, quitando los escombros, quitando las ruinas y levantando algo nuevo, una obra nueva. Es doloroso el trabajo, es tedioso y es doloroso y se sufre, pero no le hace, vale la pena. Somos llamados para cumplir, para que la palabra viva, vivificada por medio de nuestros cuerpos mortales, la vida de Cristo. Cuando morimos hacia nosotros mismos, morimos para nosotros mismos. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. El que perdiere, el que perdiere su vida, la hallará. El que la ganare, el que haga su voluntad, la perderá. Esta es la muerte que trae vida. Es de una vida de sacrificio, pero se hace con gozo porque miramos, se ve el fruto, se anticipa el fruto, el resultado. Vale la pena. Leamos Esdras. Entonces, ¿cómo es que, cuál fue su método para restaurar los muros de la ciudad, los cimientos de la casa de Dios, el templo? Aquí está, verso 10, 7:10, Esdras 7:10.
dice así: porque Esdras había preparado su corazón para inquirir. Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley del Señor. Y preparó su corazón para indagar, inquirir, escudriñar la palabra del Señor. Y es lo que estamos haciendo aquí por este medio. Estamos inquiriendo la palabra de Dios, la ley del Señor. Por eso dijo el salmista: una cosa he demandado al Señor. Una, no dos, ni tres, ni cuatro, ni cinco, ni más. Solamente una. Y con eso es suficiente. Una cosa he demandado yo al Señor, y esta buscaré. ¿Qué? Que esté yo en la casa del Señor todos los días de mi vida. Estar en la casa del Señor es estar en la presencia del Señor a diario. Es lo que representaba el tabernáculo, el templo. Eran llamados la casa de Dios. Y yo quiero estar en la casa del Señor todos los días de mi vida. Esa es una cosa, lo que yo he demandado al Señor. Y esta buscaré, porque es necesario buscarla, porque nos evade, porque hay mucha distracción en esta vida. Pero una cosa he demandado yo al Señor, una, y esta buscaré: que esté yo en la casa del Señor todos los días de mi vida, para inquirir, para contemplar la hermosura del Señor, o sea, para su presencia. Esa es contemplar la hermosura del Señor, número uno. Y la segunda cosa es para inquirir en su santo templo, para indagar, para recibir consejo, para recibir dirección. ¿Qué debo hacer? ¿Qué no debo hacer? Dos cosas: deleitarse en la presencia, para ver la hermosura del Señor, su presencia. Y número dos, para saber qué hacer. Y Él me va a enseñar. Es todo. Y lo demás, todo lo demás proviene de ahí. La vida familiar, la vida matrimonial, la vida económica, la vida financiera, en todos los sentidos, todo proviene de estar en la casa del Señor todos los días, para contemplar su hermosura y para inquirir, para recibir consejo, para recibir palabra de dirección en nuestra vida. Por eso dijo el salmista en el Salmo 23: y en la casa del Señor moraré, dice en español, por largos días. En inglés me gusta más la traducción: y en la casa del Señor moraré para siempre. Siempre, siempre en su presencia, en la casa. Y la casa del Señor es tu sala, tu recámara, ahí donde te sientas, donde te hinques y hablas con el Señor. Esa es la casa de Dios. Y entonces Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley del Señor. Ahí está. ¿Para qué? Para hacer. Inquirió la ley de Dios, la presencia de Dios en oración, para, número uno, para enseñar, no, sí enseñar, pero primero para hacer, y número dos, enseñar a Israel mandamientos y juicios. Ese es el método de Dios: inquirir en su presencia, para hacer y luego enseñar. Dijo alguien del Evangelio, para predicar el Evangelio, dijo: si fuera necesario, usa palabras. ¿Qué está diciendo? Alguien dice: bueno, claro que sí se predica, pero se hace, se practica, se vive por la fe. Cristo en vosotros, Él es la vid, somos los pámpanos que reciben vida de ahí. Todo lo que tenemos que hacer es estar en la vid, estar conectados. Si estamos conectados, daremos fruto, y la gloria es de Él. Mis estimados hermanos, es el tiempo de manifestar la vida de Cristo. Estaremos hablando más en detalle, plan específico, práctico, sencillo, nada complicado, para poner en práctica este asunto de inquirir la ley del Señor, de inquirir en su presencia, en la casa del Señor. Y ahí hay sabiduría, entendimiento, ahí hay gracia, ahí hay conocimiento, ahí está la unción de Dios para tu vida, para mi vida. Alguien dijo: en su presencia son satisfechas todas nuestras necesidades. Y así es. Mi deseo es que Dios les bendiga y les guarde
en este día, cada uno. Seguimos orando por los que están enfermos, los necesitados. Seguimos orando por los que están en grande necesidad, creyendo y estamos diciendo: Señor, tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos, no has cambiado. Si hiciste milagros ayer, los haces de nuevo. Lo creemos, queremos verlo cumplido. No nomás queremos oírlo, que qué bonito fue, que cómo se hizo allá. No, está bien, nos gozamos por eso, nos inspira, pero queremos más que inspiración, queremos el cumplimiento. Nuestro gozo será cumplido cuando se cumple la palabra de Dios en nuestras vidas, en nuestros seres amados y en los que nos rodean. Dios les bendiga y les guarde, es mi deseo. Padre, tu bendición la declaro sobre cada uno de mis hermanos en este día, sobre cada uno de tus hijos. Sí, Señor, que seamos cada uno la palabra personificada en vivo. Aleluya. Sí, Señor, así está escrito en tu palabra. Así está escrito en tu palabra. La multiforme sabiduría de Dios es predicada a las potestades de los cielos por la iglesia, por los creyentes. ¿Cómo? No con palabras, no, con nuestras propias vidas. Aleluya. En el nombre de Cristo Jesús, bendigo a cada familia, a cada matrimonio, a cada hombre, a cada mujer, a cada hijo, a cada hija, a cada nieto y nieta, a cada bisnieto, a cada bisnieta, a cada ser amado, a todos los que nos rodean, amistades. Que la salvación del Señor sea sobre cada uno. Estamos en este tiempo, el mundo desesperado espera la manifestación de los hijos de Dios. El mundo está lleno de crimen, de corrupción, de desesperación, de droga, de alcohol. No hay esperanza, un mundo podrido, corrompido. Y el mundo espera la manifestación de los hijos de Dios. Y alguien dice: heme aquí, envíame a mí. Dios les bendiga y les guarde, es mi deseo en este día. Amén. Confiamos en el Señor que esta palabra está en el corazón, va a quedar en el corazón de cada uno de mis estimados hermanos, y que esta palabra va a estar en vivo. Aleluya. Van a verlo. En estos días, una persona que Dios ha hecho un cambio grande en su vida comentaba que sus hijos, la familia, dicen: ¿cómo ha cambiado mi mamá? ¿Cómo ha cambiado? Algo pasó. La palabra viva, cumpliéndose en la vida de esa madre, está impactando a la vida de su familia. Así es. Será predicado este evangelio del reino por testimonio, un testimonio vivo a todos los gentiles, y entonces vendrá el fin. Voy a tener que dejarlos a mis estimados hermanos. Solamente declaramos salvación y bendición sobre cada necesidad. Amén. Y aunque ya terminemos esta plática, esta enseñanza, ustedes ahí en su casa sigan, oren, pongan en práctica lo que están aprendiendo, lo que estamos juntos aprendiendo. Póngalo en práctica en su casa. Ore por aquel ser amado. Ora. Tú ora al Señor. Pide. Toma autoridad sobre tu casa. Toma autoridad sobre las potestades que atormenten y afligen a tu casa. Hazlo, Dios te la ha dado. Ponlo en práctica en el nombre del Señor Jesucristo. El Señor te bendiga y te guarde. Haga resplandecer el Señor su rostro sobre ti y haya de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti su shalom. Dios les bendiga. Les amamos de parte de mi compañero y su servidor. Y hasta mañana a las 8 aquí estaremos de nuevo. Amén.